Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a iniciar con nuestro estudio en esta mañana. Ya es 4 de julio, ya pasamos la mitad del año, ¿verdad? Así es de que pues mientras se van conectando nuestras hermanitas allá en línea y mientras llegan más hermanitas por aquí, pues le damos la bienvenida a la que ya llegó, a la que siempre como todos los viernes cuando nos toca clase llega puntualita, ¿verdad? Así es de que vamos a orar, pidiéndole a Dios que nos dirija, que nos hable, que hable a lo más profundo de nuestro ser, que Él toque lo más profundo de nuestro corazón para que podamos entender y comprender el mensaje que tiene para nosotros. Amén. Así es de que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, bendito Dios, porque si no fuera por tu gracia, Señor, no podríamos estar aquí. Si no fuera por tu amor derramado en la cruz, la sangre que diste para pagar el pago por cada una de nosotras, Señor, no sería posible que estuviéramos aquí hoy delante de ti, delante de tu presencia, Padre. Te damos muchas gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor, y por todo lo que nos darás también, Señor. En este momento disponemos nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestros sentidos, Señor, están puestos para escuchar tu mensaje, están puestos, Señor, para que tú hables, Señor, a nuestro corazón y nosotros podamos oír. Gracias, Señor, por el consejo que tienes para cada una de nosotras. Toma el control en todo momento, Señor. Y asimismo, Padre, te ruego que me des la sabiduría para poder dar a entender este mensaje que tienes para cada una de tus hijas y para todas aquellas personas que lo van a escuchar. Te lo pedimos, bendito Dios, y te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mientras se conectan nuestras hermanas, vamos a dar inicio, porque si no, el tiempo corre. Como ya saben, esta es la tercera semana que vamos a estudiar la vida y la suerte de las mujeres de la Biblia. Hoy nos toca ver un tema que se llama, se le ha puesto por título el divorcio, ¿sí? Una palabra que como mujeres no quisiéramos escuchar, como mujeres no quisiéramos pues oír, ¿verdad? Un tema que no quisiéramos que estuviera en nuestro vocabulario como mujeres casadas, ¿no? Pero existe la palabra divorcio, lamentablemente sí existe el divorcio. Y bueno, hoy vamos a ver que no es la voluntad de Dios un divorcio, a menos que haya una causa justificada para que éste se lleve a cabo. Hoy en día vemos que ya es muy común que las parejas se divorcien, se separen por cualquier cosa, por cualquier detalle. Esto es porque no hay un verdadero compromiso a la relación, a ese compromiso que hicieron pues primeramente delante de las autoridades y pues también delante de Dios sobre todas las cosas, porque la autoridad de por quien ha sido puesta, ¿no? Dice que por Dios ha sido establecida. Entonces, desde que vamos y firmamos un documento, un acta de matrimonio, ya estamos, pues de alguna forma haciéndolo delante de Dios, un compromiso que hicimos delante de Dios. Pero como les decía, por cualquier cosa ya quieren que todo esto se disuelva, ¿no? Que ya quieren disolver el matrimonio. No hay un verdadero compromiso porque hay falta de madurez. Por inmadurez los matrimonios se separan. O por no querer asumir también la responsabilidad y las obligaciones que cada uno debe de cumplir. El matrimonio es un compromiso muy grande y también es una responsabilidad muy grande. Por eso es bien importante que antes de un matrimonio, antes de llegar al matrimonio, pues uno venga y tome un prematrimonial. En el prematrimonial, ¿qué se hace? Pues se les dice pues lo que va a pasar, ¿no? En el matrimonio, porque no siempre va a ser el noviazgo, no va a ser como en el noviazgo todo bonito, que te tratan bien, que pues en todo queremos agradar. Nosotros queremos agradar al muchachón y pues el muchachón quiere agradar a la muchachona, ¿no? Pero ya en el matrimonio ya las cosas cambian. Ya en el matrimonio ya vamos a ver que pues ya no se levanta la chica y la va a ver toda arregladita, peinadita, maquilladita. Pues ya es diferente, ¿no? Ya las cosas son diferentes. Ya en el matrimonio yo no creo que haya alguien que se levante ya maquillado, ¿verdad? Aunque se duerma maquillada la mujer, pues al día siguiente amanece con todo el maquillaje ya
pues sí le corrió todo, ¿no? Entonces, de hecho, ni es recomendable dormirse con maquillaje. Hay que hacerse su limpiecita por las noches y no dormirse con maquillaje. Bien, y entonces desde ahí, pues ya el esposo, al quitarte el maquillaje, ya te vio tal cual eres, ¿sí? Entonces, y pues pasan muchas cosas, ya dentro del matrimonio él empieza a ver los defectos de ella y ella empieza a ver los defectos de él, y es ahí cuando empieza a que aquello bonito, aquello color de rosa, pues como que ya no era tan rosita, ¿no? Aunque el divorcio fue originalmente instituido para proteger la santidad del matrimonio, ilegalizando al ofensor y a su ofensa moral. Y se concedía solo en el caso de adulterio. Solamente por cuestiones de adulterio un matrimonio puede llegar al divorcio. ¿Sí? Vamos a leer Mateo 5:32. Mateo 5:32, y el Señor Jesús nos dice en esta mañana, nos recuerda que el divorcio solamente es por causa del adulterio. Mateo 5:32. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, ¿qué dice? Dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Pero ¿qué es repudiar? Primero vamos a ver qué es repudiar. Repudiar es rechazar, reprobación, es desprecio, es aborrecimiento. Es decir, cuando se dice que un varón repudia a su mujer, quiere decir que la está rechazando, la reprueba, la desprecia, la aborrece. Eso quiere decir la palabra repudiar. Y luego vemos también estas palabras que dice: también fue dicho. Y nos lleva a Deuteronomio 24 del 1 al 4. Vámonos hasta el Antiguo Testamento, en lo que se van conectando nuestras hermanas. No sé si ya haya por ahí algunas. Busquen por ahí Deuteronomio 24 del 1 al 4. Sí, Deuteronomio 24 del 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahí nos dice la palabra del Señor desde el Antiguo Testamento cuál era la causante de divorcio. Dice que si había encontrado cosa indecente en ella. Dice que le escribiría carta de divorcio, es decir, ahí no iban ante un juez, hasta un registro civil, para que les extendieran el acta de divorcio. Aquí dice que él mismo hacía una carta y se la entregaba en su mano, ¿sí? Se la entregaba en su propia mano. Los rabinos se habían tomado ciertas libertades en relación con lo que las escrituras decían, como si el único fin de esta prescripción hubiera sido la de regularizar el papeleo cuando alguien solicitaba el divorcio. Ellos habían concluido erróneamente que el hombre podía repudiar a su mujer por cualquier cosa que le molestara, siempre y cuando le diera la correspondiente carta de divorcio, bajo cualquier circunstancia. O sea, es decir, ya por cualquier cosa se divorciaban. Ya no me gustas porque ya engordaste, ya te salieron arrugas, ya tienes cana, ya no me gustas.
Entonces todo es carta de divorcio, ¿no? Por cualquier cosa, bajo cualquier circunstancia, ya ellos querían extender esta carta de divorcio. Pero Jesús dijo, a no ser por causa de fornicación. Esto es hasta el Nuevo Testamento. El Señor nos viene a decir esto, a no ser que solamente y únicamente y específicamente por fornicación. Es decir, el divorcio estaba permitido solo en el caso de adulterio. Si no hay adulterio, no hay divorcio. Vamos a leer Lucas 15, 18, rápidamente, Lucas 15, 18. Todo el que repudia a su mujer, es decir, todo el que la rechaza, todo el que la reprueba, todo el que la desprecia, todo aquel que la aborrece y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. O sea, todos adulteran entonces, ¿no? Dice, esto debe ser entendido a la luz del versículo de Mateo 5:32. Pero yo os digo, dice el Señor Jesús, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. La suposición es que las personas divorciadas se volverán a casar, ¿sí? Es decir, una mujer, pues, si está en edad todavía de casarse, pues al sentirse libre, pues va a volver a casarse, ¿no? Se va a volver a enamorar, va a volver a casarse. Pero ¿qué dice? El que se casa con la repudiada, es decir, con esta mujer que fue rechazada, el que se casa con ella comete adulterio, ¿sí? A menos que haya sido por causa de fornicación, es decir, que el marido haya cometido adulterio y pues ella se separó de él. Ahí, pues no sé si tiene ella la bendición de volverse a casar, ¿no? Pero si fue ella la que cometió adulterio, pues no. O si la dejó nada más porque sí y no hubo adulterio de ninguna parte, ahí no se puede volver a casar, ni ella ni él. Espero que vaya quedando claro porque es un poco complicado esto del divorcio. La suposición es que las personas divorciadas se volverán a casar. Si el divorcio no fue por inmoralidad sexual, que quede bien claro, si no fue por inmoralidad sexual, cualquier nuevo casamiento es en realidad adulterio, porque Dios no reconoce el divorcio. ¿Quedó claro? Dios no reconoce el divorcio si no hubo inmoralidad sexual, si no hubo infidelidad, digamos. Porque luego por cualquier cosita y piden el divorcio. Yo supe de una pareja cuando todavía estaba en la Ciudad de México, nos decía un hermano que su tía, y dice, y esto es real, o sea, no es una mentira, ¿no? Dice, mi tía se divorció solamente porque mi tío, o sea, su esposo, no tapaba la pasta dental y ese era su pleito de mañana, tarde y noche. No tapaba la pasta dental y a ella le molestaba, le repunzaba encontrar la pasta destapada. Y ese fue su pleito siempre, dice que así fue por años, hasta que de plano dijo, no soporto más que el hombre me deje la pasta destapada. O era demasiado cuadrada, era muy ordenada, pero esta no era una causante de divorcio. Y se divorció la señora. Así se divorció de él. Ese fue el motivo que ella dio. Que no le gustaba que él… Y digo, y el señor, digo, si tanto que le dijeron por años, oye, tapa la pasta de dientes, tápala. Pues es preferible taparla y no estar peleando todos los días por una tapita, ¿no? Pero a ese grado, para que vean nada más, hasta qué grado puede uno llegar a cometer y llegar a el grado de divorciarse por una sencilla tapita, ¿no? Este es un ejemplo y esto fue un hecho real. No es así como que X, no sé, fue un hecho real de persona cercana que nosotros conocimos. Yo conocí a la señora y yo sabía que se había divorciado, pero no sabía la causa hasta que su sobrino me lo dijo, ¿no? Dice, por esa razón mi tía se divorció. Wow, ¿no? Esa no es entonces una razón, no hay razones para divorciarse si no hay adulterio. Es deplorable la libre extensión del divorcio para incluir cualquier desacierto marital
cualquier detallito que pudiera haber en el matrimonio para poder llegar a este grado, ¿no? Para poder tomar la decisión de divorciarse. En el alarmante, en la cual Hollywood lidera el camino. Vemos las películas de Hollywood, ¿y para qué vamos hasta Hollywood? Aquí con las de Televisa, las de TV Azteca, pues ahí las telenovelas que hacen, adulterios, divorcios y una bola de cosas que enseñan, ¿no? Entonces, y si uno no está firme en el Señor, pues se hace parte de la vida diaria y no pasa nada. Pues todo el mundo se divorcia, todo el mundo engaña y no pasa nada. La verdad es que sí pasa y pasa mucho. ¿Sí? Es alarmante el incremento de la tasa de divorcio que está produciendo un efecto desastroso en los caracteres de los niños de los hogares rotos. Los padres se divorcian y no piensan más que en sí mismos, no piensan en el efecto, lo que les va a provocar a los hijos, ¿no? Matrimonios que se divorcian, los hijos se hacen rebeldes, se aíslan, tienen depresiones, viven ausentes. ¿Por qué? Porque les rompieron pues lo más bonito que ellos tenían, lo primero que ellos conocieron, que fue su hogar, estar con mamá y papá. Eso bonito que para ellos habían ido pues se había ido formando en ellos, que habían ido viendo, pues de momento todo se acaba. Y ellos son los primeros que se los llevan entre las patas. Entonces se divorcian, pero no miden las consecuencias de todo esto. ¿Quiénes son los que más sufren? Son los hijos. Y lamentablemente los esposos es en quien menos piensan. Piensan en su propia felicidad, en su propio gusto, en su propia satisfacción. Ya no quiero a mi esposa y no me importa, pase lo que pase, yo me divorcio de ella. Pero no piensa en sus hijos. ¿Y qué va a hacer de sus hijos? Y si esa esposa se vuelve a casar, o sea, ¿quién va a ver por esos hijos, no? Hasta en estos tiempos, hasta riesgo corren los hijos cuando una mujer se vuelve a casar teniendo hijos pequeños o jóvenes. Se oye de tantas cosas donde el padrastro abusa de los hijastros, que la verdad, o sea, esto no debe de ser. Si tienes hijos y lamentablemente llegaste al divorcio, pues quédate como estás. Cuida y guarda la integridad de tus hijos. Es un consejo que les podría yo dar en esta mañana. La ley de Moisés permitía en algunos casos la desintegración pública del contrato matrimonial, pero el que incumple de manera manifiesta las normas de la moral sexual normalmente admitidas es una persona atrevida, disoluta, impúdico, lujurioso, sensual, vicioso, corrompido, depravado, lascivo. ¿Sí? Este tipo de personas abusan de dicha concesión porque buscan separarse de la esposa por las causas que sean. Es una persona que ya no le satisface a la esposa y ve a otra más sensualona, a lo mejor más joven, con un mejor cuerpo, y dice, pues ya no me gusta mi esposa y me gusta aquella, me divorcio y me voy con ella, ¿no? Entonces, a veces se abusa de lo que ha sido permitido, pero no nos basamos en las razones por las cuales Dios permitió el divorcio. Y ya lo vimos y lo vamos a seguir viendo y lo vamos a repetir una y otra vez en esta clase, que solamente es por causa de adulterio. Ya leímos de Deuteronomio 24 del 1 al 4, que nos decía que cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado alguna cosa indecente, dice, le escribiría carta de divorcio y se la entregaría en sus manos. ¿Sí? Y ella podría regresarse a su casa, ¿no? Pero como lo acabamos de leer, hasta cierto punto una mujer era propiedad de su esposo y éste podía repudiarla si encontraba en ella algo indecoroso. Solo si encontraba algo indecoroso. ¿Sí? Ningún tribunal dictaba el divorcio. El esposo, como les decía hace rato, el esposo es el que hacía el anuncio público
y se le daba a la esposa carta de divorcio declarando el repudio y la libertad de la esposa. Aquí está la carta de divorcio, ya no me gustas, ya no te quiero, no quiero nada contigo, eres libre, ¿no? Así de fácil se rompen las cosas. Así de fácil se rompía un matrimonio. Ya ni ella es mi esposa, ni yo soy su esposo. Y así de fácil para ellos. Pero ¿y qué hay cuando hay hijos? Como les decía hace rato, ¿no? Pobres de los hijos. Ahí se quedan y para ellos es como que pues, el mundo se les viene encima. Vamos a leer Oseas 2:2. Vamos a Oseas 2:2. Mientras lo encuentran, vamos a saludar por acá. Ahí está nuestro hermano Marcos Bolaños, nuestra hermana Guadalupe Romero, Vianey Paredes, Marisela Macedo, nuestra hermana Leti, nuestra hermana Vianey, Anita que está allá en Puebla, Esmeralda, Agri, Flor, nuestra hermana Ime, nuestra hermana Mari Carmen Villaloma, nuestra hermana Monse. Que Dios me las bendiga a todas. Y aquí seguimos. ¿Ya tienen? Oseas 2:2, ¿ya lo encontraron? Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Las mujeres usualmente regresaban a casa de sus padres y quedaba libre de volverse a casar. Ningún sacerdote estaba autorizado para casarse con una mujer repudiada. Vámonos rápidamente a Isaías 50:1. Dice, así dijo Jehová, ¿qué es la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quien yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Y aquí el comentario bíblico del pastor John MacArthur dice, aunque los sufrimientos de Judá fueron el resultado necesario de su pecado, ningún certificado de divorcio o pago a los acreedores se hizo efectivo, porque la separación de Sión del Señor solo fue temporal. De hecho, Dios dio al reino del norte, que no descendía de David, un certificado de divorcio. En cambio, las promesas incondicionales de su pacto con David excluyeron cualquier posibilidad de divorcio para Judá. Así tuviera lugar un tiempo de separación. A veces hay matrimonios en los que hay problemas, hay situaciones, y lo que les aconsejamos es sepárense, dense un tiempo, pero no lleguen al divorcio. Si no hay una causante de divorcio, dense un tiempo. Y ahora sí que ese tiempo tómenlo para buscar del Señor y más adelante pues vuelvan a retomar la relación. Y a veces aconsejamos esto y les damos un tiempo. Hace poco aconsejábamos a un matrimonio que ellos no son de la congregación ni de aquí ni de Puebla, pero nos pidieron un consejo, no los conocemos. Entonces les dijo mi esposo, pues sepárense 6 meses para que él vea, para que él entienda que pues no está bien lo que está haciendo contigo, que está haciendo con su esposa. No tuvimos la consejería con ambos, vía telefónica, porque no, tampoco son de por acá cerca, ¿no? Y se les dijo que durante 6 meses estuvieran separados, que cada uno buscara del Señor, que él siguiera cumpliendo con el compromiso de dar el sustento a sus hijos, a su esposa, pero que vivieran separados, que no hubiera nuevamente pues esa relación, que no volvieran a estar juntos, ¿no? No hicieron caso. Al mes, ahí estaban de regreso. Y a los meses, otra vez, 2, 3 meses, otra vez nos habla la esposa. Y ya la estaba golpeando el marido, y ya la estaba corriendo de su casa. Entonces, imagínense, a veces, si te están diciendo 6 meses, aguántate 6 meses. En esos 6 meses va a ser la prueba para ver que él realmente quiere, va a cambiar y va a hacer un cambio en él. Si no hace ese cambio en esos 6 meses, tú no ves un cambio en él, pues mejor continúen así. ¿Para qué se buscan problemas? Y dañan a los hijos, porque en un pleito no solamente están ellos, están los hijos que no saben ni qué onda, ¿no? En medio de la situación.
Entonces, es bien importante que cuando hay una separación y el pastor te dice, sepárense por cierto tiempo, no es porque los quiera ver alejados, sino porque quiere que cada uno busque del Señor por su lado, se pongan a cuentas con Él y después pues ya retoman la relación en el tiempo señalado y Dios va a fortalecer ese matrimonio. Pero muchas veces vamos y buscando un consejo y pues, el que nos dicen como que no nos gusta y hacemos seguimos nuestro propio consejo. Y eso a veces no ayuda, muchas veces no ayuda. Vamos a Isaías 54:6. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Qué hermosas palabras, ¿no? Dijo Jehová tu Redentor. Jesús enseñó la indisolubilidad de la unión matrimonial y afirmó que esta era simbólica de la indisoluble unión entre Él mismo y su iglesia. Nosotras ¿cuántas veces le hemos fallado al Señor? Somos su iglesia, recordemos, ¿no? Pero ¿cuántas veces le fallamos al Señor? Muchas veces, y aún así el Señor ahí está fiel con nosotros. Aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel con nosotros. Y nosotros tantito nos hace el esposo y ya nos prendemos, ¿no? Tantito hace la esposa y ya se prende el esposo. ¿Cuánto nos ha aguantado el Señor? ¿Cuánto? Así como los profetas hablaron de la monogamia como un símbolo de la unión de Dios e Israel. Vamos a Isaías 54:5. Isaías 54:5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es tu nombre, y tu Redentor el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Y en Jeremías 3:14, se los leo, Jeremías 3:14 dice, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Dice, convertíos hijos rebeldes. Imagínense, ¿cómo nos verá el Señor? ¿Cómo nos verá el Señor? Y de verdad, cuán grande es su misericordia, cuán grande es el amor que nos tiene. Porque a veces como papás nos hacen enojar a los hijos y pum, les damos un zape, ¿no? Nos desesperamos con mucha facilidad. Pero Dios, cuánta paciencia nos tiene. Cuán grande es su misericordia para con nosotros. Dice en Oseas 2:19-20, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Aunque Jesús reconoció el acta de divorcio mosaica que declaraba el adulterio como la única razón para la separación, no hizo del divorcio algo obligatorio. El Señor no hizo algo obligatorio del divorcio. ¿Sí? Vamos a ver estas enseñanzas en Mateo 5:31-32. Mateo 5:31-32. Y el Señor Jesús nos dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ahora vamos a Mateo 19:3-9. Vamos a leerlo porque es importante lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque yo puedo decirle muchas cosas, ¿sí? Pero
¿Qué es lo que realmente tiene peso? Lo que la palabra de Dios nos dice. Mateo 19, del 3 al 9 dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, ¿qué dice? No fue así. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Como les decía hace rato, si se divorcian y no es por causa de adulterio, ni él se puede volver a casar, ni ella se puede volver a casar, porque los dos estarían cometiendo adulterio. Y el que se casa con la repudiada o con el repudiado, también, o sea, con el divorciado, pues también ella estaría cometiendo adulterio. Por eso solamente, y vuelvo a repetir, solamente por causa de adulterio. Marcos 10, 12 y Lucas 16, 18. Vamos a Lucas 16, 18. ¿Qué nos dice? Que si un matrimonio se destruye por infidelidad, por esa causa se puede destruir. Únicamente por esa causa se puede destruir el matrimonio. La enseñanza de Pablo sobre el mismo problema ha dado lugar a mucha polémica con algunos que afirman que el apóstol, que las llamadas partes inocentes vuelvan a casarse. Vamos a 1 Corintios 7, 12 al 16. 1 Corintios 7, 12 al 16. Dice: y los demás yo os digo, no a el Señor, está hablando aquí el apóstol Pablo. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, ¿qué dice? No la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera nuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer? O quizá harás salvo a tu marido, si quizás harás salvo a tu marido. ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Algunos creyentes debieron sentir que estar casados con un incrédulo les contaminaba de algún modo. Es decir, yo me casé con un incrédulo, pero ya me convertí al cristianismo, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Pues nada, pues es que ella me va a contaminar porque ella no es cristiana, ¿no? Que lo que acabamos de leer dice que ¿qué sabes si ella puede ser salva, no? O él puede ser salvo. Si él consiente o ella consiente en seguir viviendo en el matrimonio, pues debe de seguir y el otro debe de continuar con ella o con él. Sin embargo, lo cierto es todo lo contrario. Dice que los hijos serán santificados mientras estén en el matrimonio. Esto no se refiere a la salvación. De otro modo, el cónyuge no se designaría como un incrédulo. La santificación es matrimonial y familiar, no personal o espiritual. Y significa que el cónyuge
no salvo recibe bendiciones temporales a causa que el otro pertenece a Dios. Si un incrédulo está con un cristiano, no se debe de separar. ¿Por qué? Porque recibe las bendiciones que recibe el Hijo de Dios. Sí, mientras esté con él, ella recibe y disfruta de esas bendiciones que el Señor le da. Sí, su casa es guardada porque Dios guarda a aquel hijo que está ahí, guarda a los hijos de su hijo que vive ahí. Sí, entonces por eso es importante que si el incrédulo consiente en vivir con el creyente, pues no se deben de separar. Un cristiano trae la gracia divina a su matrimonio y ésta se derrama sobre su cónyuge, lo cual puede llevarlos incluso puede llevarlos a la salvación. ¿Por qué? Porque el marido o la mujer va a estar orando por el incrédulo, ¿sí? Yo me casé con un incrédulo, bueno, pues voy a estar orando por él y voy a estar orando por él, y mis oraciones pues van a llegar a los oídos del Señor, y tarde o temprano aquel varón se va a convertir. Yo sé de mi suegra que estuvo orando mucho tiempo por su esposo, muchos años estuvo orando por su esposo, y les dijo, pues él se va a convertir, yo a lo mejor yo ya no lo voy a ver, pero ustedes lo van a ver. Y así fue, ¿no? Ella estuvo orando por la salvación de su esposo, ella se fue con el Señor y nunca vio a su marido convertido. Pero los demás, los que se quedaron, sus hijos, sus nietos, pudieron ver la conversión de mi suegro. Y yo fui parte de ver cómo él se convirtió, y de verdad cuando se convirtió él buscaba al Señor, se levantaba temprano y se subía a la azotea a orar. Y él buscaba a Dios desde temprano, desde antes de que amaneciera. Él dice que se subía a orar a la azotea. Y ahí participaba llevando agua le daba agua a los servidores al principio, después llevaba agua a los niños a la iglesia. Y ahí se sentaba con su galoncito de agua, al lado sus vasitos llevaba para darles agua, ¿no? Entonces vimos un crecimiento en él, y él, de hecho, él al principio le gustaba estar en la clase con los niños porque dice que le entendía más. Él era como un niño, un bebé recién nacido, ¿no? Entonces, ¿qué hizo mi suegra? Se separó de él porque él no era cristiano. No, ella siguió orando hasta su último momento por la salvación de su esposo. Y pues mi suegro llegó a conocer del Señor, llegó a vivir para el Señor, a servir al Señor. Y eso es lo que debe hacer toda mujer que tiene un esposo que no es cristiano. Tenerle paciencia, amarlo, bendecirlo, y sus oraciones tarde o temprano van a ser contestadas. El cristiano no necesita separarse de un no creyente por temor de que el cónyuge incrédulo contamine a los hijos. Dios promete todo lo contrario, se contaminarán si ambos padres no son salvos. Pero la presencia de un creyente expone a los niños a la bendición y les trae protección divina. La presencia de un solo padre o madre cristiano protege a los hijos de daños espirituales indebidos, y ellos recibirán muchas bendiciones, lo cual en muchos casos incluye la salvación. ¿Por qué? Porque mientras aquel esté orando por su familia, por el compañero o la compañera y por los hijos, Dios va a escuchar esas oraciones y esa salvación va a llegar al hogar. ¿Sí? Como les dije hace rato, con el caso de mi suegro, ¿no? Mi suegra oró y la salvación se derramó en mi suegro. Y en Romanos 7:2 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Solamente si el esposo falleció, ¿sí? O si el marido hubiera cometido adulterio. De lo contrario, ella no puede unirse en otro matrimonio. Pablo en el Nuevo Testamento es el único, además del Señor Jesús, que habla sobre el divorcio. En ninguna manera modifica lo que el Señor Jesús enseñó. El apóstol Pablo no discute las causas responsables
de la ruptura en el matrimonio, sino solo los aspectos de los modales y las morales de la relación. En ninguna parte enseña que el cristiano abandone por su pareja impía y es libre de casarse con otra persona. En ninguna manera el apóstol está aconsejando esto. Si el esposo o la esposa le abandona, la parte restante debe de permanecer como está. En ninguna parte de la Biblia ofrece una vía de salida fácil del matrimonio como se ve hoy en día. Sí, es decir, si la abandona, pero no fue por causa de que él se haya ido con otra mujer, simple y sencillamente él ya no quiso vivir con ella, bueno, pues aquí por lo que entiendo es que se tiene que quedar sin casar, porque no hubo adulterio. No hubo adulterio y los dos son cristianos, entonces ni él ni ella se pueden volver a casar. Nada podría ser más hermoso en la moral de la relación matrimonial que la directiva que da Pablo con el comportamiento de todas las personas involucradas en el matrimonio en todas las situaciones. Todavía en la iglesia cristiana se sostiene ampliamente que aunque las dificultades maritales severas puedan justificar una separación, bajo ninguna circunstancia debe de haber divorcio. Es que mi marido llega muy tarde del trabajo, se la vive en el trabajo y nos ha descuidado mucho a mis hijos y a mí. No es una causante para que tú te divorcies. Es que mi esposo se la pasa en la iglesia y nos ha descuidado mucho, tampoco es una causante para que tú te divorcies. Entonces, como mujeres tenemos que estar velando por nuestro matrimonio, estar orando por nuestro esposo en todo momento para que Dios lo guarde y lo libre de caer con otra persona. Porque nadie está exento, o sea, como dicen, somos carne, ¿sí? Entonces, si tantito deja que la carne le gane y más que el espíritu, pues puede caer, ¿no? Además, vivimos en un mundo pecaminoso donde el Satanás no va a descansar hasta ver destruidos matrimonios, hasta ver parejas que se separen. Entonces van a poner siempre delante de nuestros esposos a mujeres y mujeres muy guapas, muy bonitas, porque recuerden que Satanás se disfraza como ángel de luz. Sí, entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo? Orando. Nunca dejes de orar por tu esposo, mujer que me escuchas, jamás lo dejes de hacer. Siempre vas a estar guardando sus espaldas, cuidándolo con tus oraciones. Sin no estarlo vigilando todo momento, a ver con quién está, con quién habla, con quién no. Tú vas a estar cuidándolo con tus oraciones y de lo que tú oras al Señor y Dios se va a encargar de alejar todas las moscas que se quieran acercar a Él. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay que estar orando siempre por Él. Puedes dejar de orar por una casa, por un carro, por un trabajo, por lo que tú quieras, pero por tu esposo jamás dejes de hacerlo. Bíblicamente ya vimos que no debe de haber divorcio. Quiero pensar que ya quedó claro con todos los pasajes que acabamos de leer. Pueden venir muchos problemas a nuestro matrimonio y a lo mejor ya es imposible continuar juntos, pero se recomienda la separación. Un divorcio puede traer muchos problemas, muchas dificultades. Tal vez alguien diga, pero es mejor estar solo o sola, ¿no? Aparentemente sí. ¿Y pero qué tal si no puedes estar solo o sola y te quieres volver a casar? Encuentras otra persona y te quieres volver a casar, ¿no? Después de haberte separado o de haber dejado a tu pareja, ¿qué vas a hacer entonces? Si no puedes estar sola. Por eso es importante buscar todos los medios de la restauración en el matrimonio. Muchas veces caen en un círculo vicioso y su anterior pareja era una persona difícil, vicioso, mujeriego, golpeador. Es curioso que el siguiente que escogen, lo escogen exactamente igual. O sea, se separaron porque el marido era esto y se casan con otro y les resulta igual. Y caen en un círculo vicioso. Van de pareja en pareja, pero pareciera que escogen el mismo modelo, ¿no? El divorcio no nació del corazón de Dios, no nació en el corazón de Dios el divorcio. Dios no acepta el divorcio. Por eso las solteras deben pensar muy bien
¿Con quién van a unir su vida? Es mejor esperar que tomar lo que sea. Así se los digo, ¿eh? Es mejor espérense que tomar cualquier cosa, ¿no? El divorcio no nació entonces en el corazón de Dios. Mujer que me escuchas o jovencita, tú estás para lo mejor de lo mejor. Es decir, para un verdadero hijo de Dios. Espera y confía en las promesas del Señor para que tu matrimonio sea para toda la vida y no llegue a un divorcio. Es mejor esperarse y casarte hasta los 40, 50, 60 años si quieres, pero que sea conforme a la voluntad de Dios y con el varón que Dios tenga para ti. Cuando yo me quedé sola hace muchos años, pues yo me quedé sola desde los 22 años. Y pasaron muchos años y muchos años. 10 de esos años fueron sin el Señor. Y en mí había mucha soledad, así se los digo, mucha soledad. Yo me pasaba noches llorando. No había nada que me llenara, ¿no? Y gracias a Dios, digo, pasaron muchos años y el Señor me dejó así, ¿no? Dios sabe por qué. 10 años después yo conocí al Señor. Y el Señor vino a llenar ese vacío que había en mí. Vino a llenar ese vacío. Entonces toda esa soledad que había en mí se fue. Yo no digo con esto que no hubiera querido casarme, no. Antes de yo conocer a Cristo, yo veía a todos los hombres iguales y malos y perversos. Entonces yo no quería saber de ningún hombre. No quería saber nada, o sea, no. Me gustaba tener amigos, pero en cuanto me tiraban la onda, como dicen, ahí nos vemos, ¿no? O sea, adiós. Ponía mi barrera y ya, ¿no? Yo tenía mucho miedo de volverme a involucrar con una persona. Tenía el miedo de volver a caer en lo que les dije, ¿no? O sea, el primer esposo que tuve era borracho, parrandero y jugador, ¿no? Nunca me faltó nada, debo decirlo, siempre fue responsable con mi sustento, pero no era lo máximo. Y esto no me gusta hablarlo, pero bueno, Dios sacó esto ahorita, ¿no? Pero yo sufrí mucho durante 6 años de matrimonio que viví a su lado. Y era adúltero con cuanta mujer podía, ¿no? Él trabajaba en una constructora, por lo tanto iba de pueblo en pueblo, ¿no? Entonces conocía a muchas mujeres y las mujeres no les importaba que estuviera casado, o sea, no les importaba nada. Y fue un sufrir para mí como no tienen idea. Por eso yo sentía que todos los hombres eran iguales, mujeriegos y adúlteros, ¿no? Digo, ¿para qué quiero, no? O sea, mejor sola que mal acompañada. ¿Para qué me hacen sufrir? ¿Para qué voy a enfermarme por causa de una persona? No, yo ponía una barrera. Tiempo pasado yo conocí al Señor 10 años después y bueno, el Señor vino a ser lo más hermoso que yo había conocido. Cuando conocí al Señor Jesús, la verdad, Él vino a llenar esa parte en mí, ese vacío que había, ese hueco que había ahí, y Él fue limpiando, fue sanando, fue restaurando mi vida de una forma muy bonita. Ahora yo no quiero decir que lo conocí ya, ¡pum!, producto terminado, no, yo venía con mucha amargura, mucho resentimiento y eso lo fue sacando el Señor. Con el paso del tiempo y a medida que yo buscaba de Él en su palabra, en la oración, Dios fue limpiando, Dios fue sanando y fue cuando yo le dije, Señor, pues creo que estoy lista para volverme a casar. Empecé a orar por un verdadero hijo de Dios y esa fue mi oración siempre, ¿no? Yo quiero un hombre que te ame, un hombre que te adore, un hombre que quiera servirte porque yo quiero seguir sirviéndote, Señor. Y esa fue siempre mi oración y nunca la quité, nunca la cambié. Nunca le puse nombre tampoco a mi oración porque yo no sabía quién era. Una vez, y eso me lo dijo una hermanita ya grande en la iglesia, me dijo, cuando tú ores por un varón, nunca le pongas nombre. Porque no es el nombre no es el que tú quieres, sino es el que Dios tiene para ti. Y así fue, no, estuve orando y orando y orando. Y pues hasta que el Señor me concedió mi anhelo, ¿no? Y mi deseo, y pues mi matrimonio, gracias a Dios, ha sido una bendición. Mi esposo es un gran varón de Dios. Puedo decir que es como yo lo anhelaba, ¿no? Es el regalo que yo esperaba. Y así tal cual el Señor me lo mandó. Gracias a Dios por la vida de mi esposo. Bien, pues vamos a continuar parte de mi testimonio. Ya les di otra parte de mi testimonio, de mi vida, de lo que fue antes de Cristo y ya en Cristo. Por eso les digo, es mejor esperar que tomar lo que sea. Si ya estás casada, ora por tu matrimonio, como te decía, ora por tu esposo. Recuerda que solo por causa de adulterio puedes llegar a un divorcio. Y si alguien está pasando por una infidelidad de parte del marido,
El perdón de tu parte y el arrepentimiento de parte de él los puede salvar de un divorcio. De parte tuya es el perdón. Si tú decides perdonarlo y él decide arrepentirse, decide alejarse de su pecado, existe lo que se llama la restauración, ¿sí? Y Dios puede ayudar a que ese matrimonio no se disuelva. Y lo hemos visto en muchos matrimonios. Han estado a punto de firmar el divorcio, al punto ¿no? Y Dios hace una obra perfecta. Dios salva los matrimonios cuando ponen los dos, cada quien pone de su parte. Ella le otorga el perdón, o él también, porque se puede dar el caso que ella sea la que cometió adulterio, ¿verdad? Pero ella se arrepiente, le pide perdón al esposo y el esposo desea perdonarla, el matrimonio puede continuar. Sí, pero es un trabajo de ambos, ¿no? Dios puede obrar, Dios puede restaurar, si ellos también aceptan la restauración. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento. De parte de él debe dar frutos dignos de arrepentimiento, y si ella le perdona. De hecho, es obligación de ella perdonarlo. Seguir con él, pues ya es su decisión, ¿no? Pero sí es deber de ella el perdonarle, otorgarle el perdón. Si ella quiere seguir con él, ya es su decisión. Pero sería lo ideal y restaurar ese matrimonio. Y pueden salvar su divorcio, porque existe entonces la restauración. Y solo si el que cometió la infidelidad está arrepentido, si se ha apartado de ese pecado y hay un verdadero arrepentimiento, ese matrimonio puede dar muchos frutos, ese matrimonio puede ayudar a restaurar a otros matrimonios más adelante y van a ser de bendición para muchos matrimonios que van a venir después. ¿Cuántos matrimonios, como les decía, no han caído en esto y Dios los ha restaurado? Y han sido de bendición para otros matrimonios. Así es de que ese es el mensaje de hoy. Cuidemos entonces de nuestro matrimonio para no llegar a esto. Cuídate tú como mujer y guárdate para tu esposo. Y debemos de orar para que también nuestro esposo, Dios lo guarde en todas las áreas, para nosotras nada más. Que se guarde para el Señor y para nosotras, y nosotros igual, para el Señor y para nuestro esposo. No importa cómo esté nuestro esposo, vamos a amarlo. Sí, a lo mejor ya no es el galán con el que tú te casaste, ¿verdad? Pero ese es tu esposito y tú ámalo, respétalo, cuídalo y dale la honra que él se merece. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Las 18 que están por allá conectadas, ¿están de acuerdo? Quiero pensar que sí. Así es de que pues vamos a orar. Gracias, papito amado, en esta mañana te damos, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Dios, porque nos has enseñado un tema muy importante acerca del divorcio, el cual nunca quisiéramos llegar, el cual quisiéramos que tú lo fortalecieras, Señor, y esa es nuestra oración en esta mañana. Que tú fortalezcas los matrimonios de esta iglesia, los matrimonios que están allá a distancia, que en este momento están conectados, Señor. Que tú cada día hagas más fuerte, Señor, para que no haya un divorcio, Señor. Bendice, Señor, cada matrimonio de mis hermanas aquí presentes también, de mis hermanas en línea, Señor. Bendice sus familias, bendice sus hogares, Señor. Líbralos, Señor, de la mujer extraña, líbralos nuestros varones de la mujer ramera, aquella que halaga con sus palabras, Señor, aquella que encanta con sus palabras, con sus actitudes, Señor. Te pedimos, bendito Dios, que tú guardes a nuestros varones. Guarda a nuestros varones, te lo pedimos, Dios, y guárdanos también a nosotras de caer en cualquier tentación. Guárdanos, bendícenos, Señor, y líbranos de toda obra perversa, de toda obra que el enemigo pudiera lanzarnos. Gracias te damos, amado Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias a Dios, allá también está conectada nuestra hermana Dianaru. Ahí está García Lin, nuestra hermana Maya Longoria desde Orizaba. Y pues gracias a Dios por todas las que están ahí. Las bendecimos a todas y les mandamos un abrazo bien fuerte
desde aquí, desde la Congre de Tehuacán. Que Dios las bendiga, mis hermanas.